Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en Mi Personaje hablaremos de un controvertido pero también muy respetado director, Woody Allen. Woody Allen nació hace 83 años con el nombre de Allen Stuart Konigsberg en la ciudad de Nueva York, muy puntualmente en el sitio de Brooklyn, en el seno de una familia judía. Y estos datos que son biográficos son también muy importantes porque de alguna manera nos dan cuenta de su estilo particular. Nueva York ha sido referente importante de todas sus películas, el tema de la tradición y de la familia judía también son temas muy importantes. Y Woody Allen empezó desde el principio a explorar el tema de la comedia. Empezó primero como escritor de chistes que enviaba a los periódicos y ya a los 17 años tenía una buena ganada reputación en los periódicos con los chistes y con las colaboraciones que él hacía, y posteriormente se dedica también al stand-up comedy, a pesar de su gran timidez, lo que termina finalmente siendo como una especie de marca personal, un actor, un comediante muy tímido, muy inseguro, que se presentaba en las tablas y que esa misma inseguridad lo lleva a configurar un personaje que luego haría parte de todas sus películas. Siempre fue un ángel bendito. Vamos, si fuese un bendito, ¿de qué nos íbamos a disfrazar así? Mire, es un gángster. Ay, no. Woody Allen es un director de amores y de odios. Algunas personas detestan su persona, su personaje, la forma como se expresa, la cantidad de diálogos en sus películas, pero para otros es realmente un genio del cine. Y lo que nadie puede negar es que es una persona muy exitosa como cineasta. Él tiene aproximadamente unos 130 premios ganados a lo largo de su carrera. En la página del Internet Movie Database aparece con 55 créditos como director y con 80 créditos como guionista y muchísimos más como actor. Entre los premios más importantes pues están 3 premios Oscar, 2 de ellos ganados con la película Annie Hall, 1 como director y 1 como guionista. Una de las principales características del cine de Woody Allen es justamente Woody Allen como personaje, no solamente como director. Y este personaje que aparece en los años 60 y que se mantiene hasta nuestros días, no siempre ha sido interpretado por el mismo Woody Allen. Hemos visto en algunas películas a actores como Owen Wilson, como John Cusack, como Jesse Eisenberg, haciendo versiones personales de ese personaje de Woody Allen, que es un sello bastante característico. Aparte de esto, pues aparecen temas importantes como el psicoanálisis, como el sexo, como las relaciones de pareja, como la tradición de la comunidad judaica, la relación de los judíos con sus madres, con los negocios. Entonces estos son algunos de esos temas que integran ese universo de Woody Allen que lo hacen tan fácilmente identificable y tan querido por un amplio sector del público internacional. Oh, I wouldn't say that. I think that's wonderful. La filmografía de Woody Allen abarca más o menos 5 décadas, desde 1965 hasta nuestros días, y por eso podemos identificar de hecho 3 grandes etapas en su filmografía. Una primera que iría entre el 65 y el 77, una segunda desde el 77 hasta el 2008 y una tercera desde el 2008 hasta nuestros días. En la primera etapa podemos identificar a un Woody Allen muy interesado en la comedia física. Aparece su personaje característico, un hombre nervioso, un hombre inseguro, un hombre obsesionado con sus traumas y con sus complejos, y películas donde realmente la comedia es lo más importante. Ahí tenemos películas como El Dormilón, como Bananas, como Toma el dinero y corre, películas muy divertidas y que nos dejaban ver esa parte más humorística de Woody Allen. En una segunda etapa, entre el 77 y el año 2008 aproximadamente, pues podemos ver una mezcla y un afianzamiento entre lo que es propiamente el estilo de Woody Allen, películas cómicas pero también con inquietudes humanistas, películas cómicas pero con inquietudes intelectuales. Aparecen allí también algunos dramas que inclusive a los ojos de cualquier espectador no parecerían películas de Woody Allen, sino de un director como Ingmar Bergman. Y estas películas son algunas como Interiores, como Hannah y sus hermanas, como Manhattan, películas en donde pues se exploran algunos temas mucho más profundos, mucho más intelectuales y que de hecho le ganaron algunos seguidores y también algunos detractores importantes. En todas estas 2 etapas hay un protagonista principal, que es la ciudad de Nueva York, el escenario principal de casi todas sus películas desde ese momento hasta nuestros días, pero que en el año 2008 Woody Allen decide traiciona la ciudad de Nueva York con sus escenarios, con sus distritos, Brooklyn, Manhattan, Queens, y los cambia por
París, por Roma, por Londres, por Barcelona, con películas como Vicky Cristina Barcelona, como Match Point, como De Roma con Amor, como Medianoche en París, en donde siguen los mismos temas y siguen las mismas inquietudes de Woody Allen, pero ya escenificados en escenarios muy diferentes, como los escenarios europeos. Obviamente, pues Woody Allen lo que hace es aprovechar las subvenciones de estos países para poder desarrollar mucho más profundamente la filmografía, y de esta manera hay un gana-gana, porque las ciudades europeas pues también recibieron más turismo a raíz de los rodajes de este famoso director. Pues bien, todo esto pues de alguna manera ha ido mermando, y en los últimos años ha vuelto otra vez a Nueva York con sus últimas películas, y tuvo una pausa muy grande debido al episodio lamentable del Me Too, en donde pues todas las estrellas de Hollywood están muy preocupadas por el tema personal, por el tema de los acosos sexuales, y Woody Allen fue una de las personas que fue cuestionada por este tema, pero como estos amigos del cine y no amigos del chisme, no vamos a referirnos a esto. El estilo de dirección de Woody Allen es otra de sus características importantes, y así como en la historia ha tenido directores como Stanley Kubrick, que son famosos por haber rodado muchísimas veces la misma escena, Woody Allen es un director de pocas escenas, de pocas tomas. A él no le interesa repetir muchas veces, porque él se centra muchísimo en la preproducción. A los actores les encanta trabajar con él porque además les da mucha libertad. Él tiene una jefe de casting desde hace muchos años que le ayuda a seleccionar los mejores perfiles, y luego, en vez de hacer un casting como tal, Woody Allen se sienta a conversar con sus actores, a conocerlos personalmente, a saber cuál es su pensamiento frente a la vida, frente a la obra, frente a sus propias películas, y entran un poco en una negociación con respecto a los personajes. Por eso, para Woody Allen, la cámara es la que va al actor y no el actor el que va hacia la cámara, y por eso sus puestas en escenas tienen bastante teatral, pero eso hace parte también de su estilo y de la calidad que refleja en todas sus películas. Mom, don't say that. It's true. You know that's not true. Mother, it's all right, Mom. Pero de Woody Allen hay algo muy importante, y son sus famosas frases. Frases sobre la vida, sobre las películas, sobre el sexo, sobre muchos temas importantes, y por eso, para cerrar, les voy a dejar estas frases recomendadas de Woody Allen. Bueno, amigos del cine, este ha sido nuestro personaje del día de hoy, el gran director norteamericano Woody Allen. Para terminar, quiero de nuevo invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones y compartan este contenido con sus amigos.